Conciencia y sentido. Estamos en un nuevo capítulo reflexionando en torno a algunas situaciones de la vida que debemos considerar y que creo que son útiles para ir alcanzando eso que se llama conciencia y que mucha gente no logra entender verdaderamente el significado de la conciencia. No es fácil de entenderlo tampoco. Se trata de un proceso de entendimiento. La conciencia es un conocimiento implicado que te permite entender el todo. Por supuesto que ese todo se va adquiriendo de manera gradual, o sea, vas teniendo conciencia de a poco de los distintos fenómenos que ocurren en la vida. Es un proceso que vivimos los seres humanos, no el resto de los seres vivos de este planeta, que tienen otro tipo de conciencia, una conciencia colectiva, no individual. Esa es la conciencia individual, en la de cada uno, donde se permite ver la individualidad, justamente, porque la individualidad es percepciones distintas del mundo, de la vida, de los intereses, de lo que consideramos importante y de cómo inconscientemente vamos cayendo en el dolor, en el sufrimiento, volviéndonos víctimas de algo que finalmente terminamos culpando a situaciones externas, pero cuando adquirimos conciencia nos damos cuenta de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y hemos sido los creadores también de nuestra desgracia. A pesar de que muchos no podrán estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, o sea, si hay un terremoto, cae una piedra a un cerro y la piedra te deja inválido, podrás decir yo no fui culpable. Sin embargo, en un estado expandido de la conciencia podemos comprobar de que no se trata de culpabilidad, se trata de experiencias de vida que tenemos que vivir de acuerdo a situaciones que vamos dejando pendientes en vidas anteriores, lo que se llama causa y efecto o ley del karma, que tampoco significa que sea algo negativo, sino que significa que es algo apropiado para que nuestra alma aprenda. Pero como todavía tenemos poca conciencia, tenemos que ir desarrollando de a poco este nivel de entendimiento. Y hoy día vamos a hablar sobre la paz y la tranquilidad, que son dos conceptos que aparentemente son iguales. Mucha gente se refiere a la paz en los mismos términos de lo que significa tranquilidad. Y no es lo mismo hablar de paz que tranquilidad. Quizás hemos recibido culturalmente la idea de que, por ejemplo, un país que está en un tiempo de paz, un reino que vivió un gran tiempo de paz, y ese tiempo de paz fue interrumpido, en realidad la palabra correcta no es la paz, sino la tranquilidad, porque todo aquello que se interrumpe no puede ser paz. Tu tiempo, ese tiempo en tu vida donde no sucede nada que te perturbe, o sea, no hay una enfermedad, no hay pobreza, no hay, qué sé yo, cosas que te perturben, que te saquen de tu centro, no son tiempos de paz, son tiempos de tranquilidad. La paz es muy distinta. La paz es algo que se adquiere, que adquiere una persona, que puede adquirir un pueblo siempre y cuando todas las personas de ese pueblo estén en la misma sintonía, pero es personal y es un estado de entendimiento de la vida, un estado de entendimiento de los hechos y sucesos de la vida que te permiten permanecer tranquilo, en paz, gozoso o sin perturbarte, aún en medio de una tormenta, aún aunque acontezca algo tremendo y tu vida terrenal o tu vida física quede en ruinas. Aún así puedes permanecer en paz. ¿Quieren testimonios acerca de personas que han vivido situaciones terribles y han logrado estar en paz? Las tienen. Hay muchos testimonios en las noticias a diario. Hay testimonios de personas que viven en tormentas o lo que otros podrían llamar tormentas permanentes, que son vidas complejas, vidas de tener que levantarse en la mañana y trabajar o olvidarse del yo y mis necesidades y trabajar para otros, un hijo que
demanda, por ejemplo, una atención constante. Tenemos casos de personas que han perdido familiares, hijos en accidentes, y los hemos visto dando testimonio de paz en su manera de hablar, en su manera de relatar el proceso, algo en lo que la mayoría sucumbe, la mayoría se desespera, cae en la desesperación, en la angustia. Entonces, hay un estado interior que, viviendo situaciones extremas, eres capaz de permanecer en paz. Esa es la paz verdadera. Cuando Jesús, que lo tenemos aquí hoy día de color ladrillo con unos dorados, Jesús meditando, Jesús en meditación. Jesús decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Pero no es mi paz la paz de los hombres. La paz de Jesús no es la paz de los hombres, no es la paz que ustedes se dan, así lo dice él, no es, pero yo no os doy la paz como se dan la paz los hombres. O sea, no hablo de una tregua, no hablo de que yo ahora no te agredo, tú no me agredes, entonces estamos en paz. Eso no es la paz. Él dice: yo te doy un nivel de conciencia, un nivel de entendimiento, un nivel de capacidad de perdonar, un nivel de capacidad de contener tus reacciones, un nivel de tu capacidad de ser generoso. En fin, te doy un nivel de conciencia, un nivel de entendimiento que te va a permitir estar en paz, sea cual sea el escenario en el que te encuentres. Estaba Jesús con sus discípulos en un bote de regreso de alguna de sus travesías, y en un barco de estos, ¿no?, que usaban ellos, y están en medio de una tormenta y están todos desesperados porque el barco va a sucumbir, el barco va a naufragar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo en el medio de la tormenta. Entonces lo despiertan desesperados: pero ¿cómo es posible que tú estés ahí, no haces nada, estamos a punto de morir? Esa paz, esa tranquilidad interior que es imperturbable, se llama paz. La otra tranquilidad, esa que se perturba con cualquier situación, con el accidente de un hijo, con una noticia, algo que te mueva de tu centro, eso se llama tranquilidad. ¿Cuál es? O más que cuál es, ¿qué cantidad de cosas hacemos en nuestra vida para adquirir paz? ¿Y qué cantidad de cosas hacemos en nuestra vida para adquirir tranquilidad? Piensa en un rato, porque te vas a dar cuenta de que la mayoría de las cosas que estás haciendo hoy día no son para tener paz, sino para tener tranquilidad. De hecho, trabajar duro por tener un sueldo, para poder tener en la familia una casa asegurada, comprar sistemas de alarma y todo para que no te entren a robar. ¿Qué es lo que te da eso? Tranquilidad. Un seguro de vida por si me muero, para que mis hijos tengan dónde ir o qué sé yo, el colegio pagado, o que tengan dinero. Tranquilidad. Un seguro o una jubilación para que cuando sea viejo tenga algo a que echarle mano. Tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Porque ninguna de esas cosas te asegura paz. Es más, está comprobado que la mayoría de las personas que alcanzan su jubilación o ese momento en que dejan de trabajar, que lo ansían tanto, la vida se vuelve más angustiosa. Y no es necesariamente un conflicto de dinero. La gente se confunde con el dinero porque el dinero lo endiosan como si el dinero fuera la solución de todos los problemas y de todos los males. Sin embargo, está comprobado que la mayoría de las personas que tienen dinero, o sea, que no tienen carencias, no tienen esa necesidad de generar dinero, no son felices. Sí, hay gente feliz. Por supuesto que los puedes ver o creer que están disfrutando más que tú porque tienen acceso a un montón de cosas que tú quisieras tener, pero en su mundo interior no son felices. La mayor cantidad de fármacos que se venden, que son fármacos para la angustia, para poder vivir relativamente bien, teniendo un estado de ánimo más o menos parejo, se venden en las clases altas, no en las clases bajas. El ocio es tremendamente perjudicial cuando no se tiene paz en el corazón. O sea, la mayoría de la gente quiere tener ocio, quiere tener ese tiempo libre, pero si ese tiempo libre tú no lo sabes usar o no estás en paz contigo mismo, en paz interior,
se vuelve un arma en contra de ti. Ahí es donde surgen un montón de vicios y un montón de cosas, situaciones que se vuelven, como te digo, en contra, o sea, son nocivas. No es fácil disponer de tiempo de ocio. El tiempo de trabajo es un tiempo sumamente valioso para aquellos que todavía no saben administrar su tiempo interior, su tiempo interno. Mucha gente buscan la paz en tener la casa en la playa, no sé, o tener un refugio. O algunos dicen constantemente, no, que Santiago es muy estresante, que yo me iría a vivir a provincia, qué maravilla, van a un bosque, yo viviría aquí en la montaña, yo viviría en tal parte. La verdad es que si fuera tan cierto lo que dicen, estarían las montañas pobladas, estarían las playas pobladas, estaría lleno de gente viviendo en esos lugares. Por alguna razón no te vas, y esa razón no es una razón consciente. De alguna manera inconsciente permaneces en la ciudad o permaneces en los lugares donde te estresas, entre comillas. Algo en ti te dice que ese lugar, si bien te genera paz momentánea, a la larga, si no estás preparado y no tienes mundo interior, te vas a vivir al campo y terminas en un tremendo y complejo problema interior, porque dejas de crecer. Y si no me creen en lo que yo digo, bueno, créanle a Buda. Buda está representado en esta imagen que tenemos acá, Gautama, príncipe Siddhartha, que lo tenía todo, era millonario, multimillonario, era un príncipe, iba a heredar un reino completo. Pero él decidió ir a buscar el camino que libera al hombre del sufrimiento, lo encontró y empezó a enseñarlo. Y dentro de su enseñanza, él decía algo que es curioso, porque conozco muchos místicos que lo único que quieren es irse a la montaña, irse a la playa, irse al bosque. Y Buda les decía, los que se asustan, ojo, mira, los que se asustan, o sea, los que tienen miedo a la vida, los que se angustian. Detrás del miedo está la angustia, el estrés y todas estas cosas. Los que se asustan con la vida cotidiana, los que se asustan en el mundo, los que se asustan con sus semejantes, acuden a muchos refugios, a montañas, bosques, zonas naturales, árboles y santuarios. Los que se asustan acuden o se alejan, se escapan, se arrancan del mundanal ruido, se arrancan del fango. Y Buda dice, todo esto es sacado del Dhammapada, es un libro de frases que reúnen frases o testimonios de enseñanzas de Buda, el Dhammapada. Buda dice, no es ese, no son las montañas, no es el bosque, no son esos lugares naturales, no son esos santuarios lejanos, un refugio seguro. No es un refugio definitivo. No se libera uno de las desgracias y del sufrimiento yendo a esos refugios. No se libera uno de las desgracias y los sufrimientos yendo a esos refugios. ¿Les parece curioso lo que estoy diciendo? Porque la mayoría de personas piensa que el fin del sufrimiento es irme a un templo budista en el Tíbet y qué sé yo, y ahí voy a rezar y me voy a liberar del sufrimiento. No, lo que dice Buda es que tarde o temprano tú puedes hacer un entrenamiento para conocerte a ti mismo en la meditación, pero tarde o temprano vas a tener que venir a la ciudad o a los lugares congestionados donde hay mucha gente para ponerte a prueba, para saber si realmente ha despertado ese conocimiento interior que se ha transformado en paz interior, en entendimiento, en tolerancia, en amor, en perdón. Porque si no eres capaz de experimentar la paz en el medio del ruido, si no es capaz la flor de loto de surgir del fango, porque la flor de loto surge del fango, de una cantidad de elementos putrefactos, son necesarios para que la flor de loto surja, y la flor de loto representa todas las enseñanzas del Buda. Es ahí, entre medio del fango, donde surge la iluminación verdadera, porque es donde te pones a prueba. Estaba Buda sentado en su sangha
Y siempre él recibía un montón de gente. Bueno, la mayoría de la gente que iba a aprender de él, pero también recibía tipos desagradables que iban a probar si acaso él era el iluminado. Y la manera de probarlo era hostigándolo, era insultándolo, era agrediéndolo. Entonces estaba en un cuento, estaba Nanda. Nanda es su discípulo, uno de sus discípulos más cercanos, junto a Buda, y llega un tipo a agredirlo verbalmente y termina mandándole un escupo en la cara. ¡Pum! Un escupo es una agresión tremenda, es algo que cualquiera que recibe un escupitajo en la cara, lo que siente es inmediatamente rechazo por esa persona. Entonces Buda mira a los ojos a esta persona con el escupo en la cara todavía, y lo mira con una profunda paz a los ojos y le dice: gracias, gracias, gracias. Y se limpia, pero ni siquiera lo dice como yo lo acabo de decir, porque ni siquiera me da para imitar a Buda, porque lo dijo en el fondo de su corazón. Él le agradeció. Y este tipo quedó muy perturbado. Quedó tan perturbado que se fue, porque no ocurrió lo que él esperaba, que Buda se levantara y que Ananda, que estaba al lado, lo retara. Bueno, Ananda se enojó mucho. Ananda estaba muy disgustado con este hombre. Finalmente este hombre al día siguiente regresa a donde estaba Buda y le dice: maestro, te quiero pedir perdón, quiero que me disculpes. Yo anoche no pude dormir y toda la noche me la pasé dando vueltas en mi cama, viendo tus ojos y escuchando gracias, gracias, gracias. No podía creer que yo te había insultado, te había agredido y te había escupido a la cara y tú me habías dicho gracias. Entonces Buda lo mira y le dice: ¿y por qué estás con esos pensamientos todavía en tu corazón si ya ha pasado tanta agua en el Ganges, ¿no? Siempre usan la metáfora del río Ganges. El río Ganges, todos los ríos se mueven, se movilizan, ni un momento es igual a otro. Entonces Buda le dice: ¿para qué sigues con esto en tu cabeza? Si eso fue ayer, ya pasó demasiada agua. Además, yo no tengo nada que perdonarte porque no me ofendí. Si me hubiese ofendido, tendría que perdonarte, pero no tengo nada que perdonarte. Lo que sí tengo que agradecerte, porque tú, con el escupo que me has venido a tirar, creaste un contexto de aprendizaje. Un contexto, no de aprendizaje. Creaste un contexto para yo darme cuenta de si todavía estoy en mi centro, si todavía soy capaz de mantener la paz en mi corazón. Tú creaste un contexto para saber si yo todavía puedo crear ese nivel de paz, de tranquilidad. Y también creaste un contexto para ver que mi discípulo Ananda no es capaz todavía de mantener la paz en su corazón y se enfureció. Así que no tengo más que agradecerte, así que te invito a que vengas. Todas las veces que tengas ganas de escupirme, ven y escúpeme, que te estaré muy agradecido. ¿Qué les parece? ¿De qué se trata este cuento? Se trata de muchas cosas. Se trata de aprender a no reaccionar, que en la no reacción ocurre un milagro, el milagro del cambio para aquel que te está agrediendo. ¿Por qué creen que Jesús dice ponle la otra mejilla? Porque Jesús está creando un cambio. Él está eligiendo no reaccionar. Buda elige no reaccionar. Pero por otro lado, ellos tienen entendimiento. Y ese entendimiento les permite estar en paz, no reaccionar como reaccionaríamos todos. Y por otro lado, crear un contexto que le permite a todos aprender. Buda también está aprendiendo, porque Buda también se siente vulnerable a sucumbir en ocasiones a algún nivel de ira o de rechazo o de molestia. Sin embargo, dice: qué bueno que me viniste a escupir, porque de esa manera yo puedo mantener mi paz. Entonces, la paz es un estado de entendimiento, y el entendimiento es un estado de conciencia. No sirve el entendimiento sin conciencia, porque el entendimiento puro es racional. Es algo que tú, por ejemplo, te podría
explicar un montón de cosas y tú entenderlas hoy día. No es necesario sufrir por la muerte, porque la muerte es algo natural, es algo que todo el mundo debiera experimentar, todos vamos a experimentarlo, así es la vida y la muerte, van una junto a la otra. Sí, podríamos consentir, podríamos llegar a decir, sí, fantástico, pero cuando se nos muera un ser querido, a lo mejor inesperadamente, ahí se va a poner a prueba tu entendimiento. Si tu reacción es acorde al entendimiento, es porque en ti ya hay conciencia. Pero si tu reacción no es acorde a tu entendimiento, es que todavía tienes que aprender y todavía te falta para adquirir conciencia. Entonces, la tranquilidad es un estado entre dos situaciones, generalmente de conflicto, donde no pasa nada. Eso es tranquilidad. La tranquilidad, por definición, es perturbable, se puede perturbar, se puede acabar en cualquier momento. En cambio, la paz es imperturbable. En el Sermón de la Montaña, Jesús habla de la paz de múltiples maneras. En el Sermón de la Montaña, Jesús entrega varios mandamientos. Curiosamente, la mayoría de las personas no, o incluso los curas, a lo mejor tú le dices, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Te va a decir, ámense unos a los otros como yo los he amado. Porque eso dice el Evangelio de Juan, dice, un solo mandamiento os dejo. Yo creo que cuando Jesús dijo, les voy a dejar un solo mandamiento, porque yo creo que ya cachó que sus seguidores les costaba mucho entender todo, entonces ya saben que voy a resumir todos los mandamientos y les voy a decir, les dejo un solo mandamiento. Pero Jesús dejó muchos mandamientos y dice, estos son los mandamientos, es lo que yo les mando a hacer, y los deja en el Sermón de la Montaña. Creo que ya hablé de esto en alguno de los capítulos del Padre Nuestro. Pero como sea, en el Sermón de la Montaña está toda la clave de la enseñanza de Jesús, lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos, que es parecido a lo que quiere Buda, que nosotros aprendamos, que sigamos un óctuple sendero, son 8 caminos concretos que hay que seguir. Jesús dice, sigan estos mandamientos. Cuando ustedes los sigan, ahí está el que te golpea en una mejilla, ponle la otra, ama a tus enemigos, ora por el que te calumnia, en fin, todas esas cosas están ahí. Con la vara con que mides eres medido, no mires la paja en el ojo ajeno, sino mira tu viga. Todas esas cosas están dentro del Sermón de la Montaña. Entonces, cuando Jesús termina el Sermón de la Montaña, dice, a todos aquellos que hagan esto que yo les he mandado a hacer, o sea, que pongan en práctica estas enseñanzas, por supuesto, en un proceso de vida hay que aprender a poner en práctica, bueno, es llegar y poner la otra mejilla. Tiene que haber un entendimiento detrás para poner la otra mejilla. No la pones porque sí, ni para sentir dolor. No la pones para que te castiguen. No, la pones con altivez, como la puso Gandhi. Gandhi hizo que todo su pueblo pusiera la otra mejilla con un objetivo: cambiar la manera de pensar de los ingleses. Y al cambiar la manera de pensar de los ingleses, curiosamente, dijeron, en realidad, ellos deben tener independencia, y lograron la independencia de la India. Pero mientras los golpes van y vienen, nadie entiende nada. Entonces, Jesús termina el Sermón de la Montaña y dice, cuando ustedes pongan en práctica todo esto, que no es fácil, que es difícil, pero hay que ponerlo, los voy a asemejar a alguien que construyó su casa sobre la roca, pero no es cualquier roca, tuvo que cavar profundo, se refiere a cavar en el interior, trabajar muy duro en uno mismo hasta dar con una roca sólida. Y esa roca sólida, curiosamente, no es sólida, no es de la materia, es la solidez del espíritu. En esa solidez del espíritu, entonces puedes construir tu casa. Y a los que no sigan mis mandamientos, a los que no sean, hoy día les llamamos cristianos, Jesús no era cristiano, él no se llamaba a sí mismo, ni se llamaba Cristo, ni se llamaba cristiano, pero a los que no sigan sus enseñanzas, las enseñanzas que él trajo para la liberación también del sufrimiento, los voy a asemejar a alguien que construyó su casa sobre la arena. O sea, no cavó hasta dar con la solidez, sino que dijo, la arena es suficientemente buena, aquí voy a poner los cimientos. Ahí puso los cimientos y construyó su casa. Entonces vinieron las tempestades, los aluviones, los terremotos, los tsunamis. Aquellos que habían construido su casa sobre la arena
grande fue su desgracia. Se desmoronó todo, todos sus sistemas de creencias, todo. La angustia, la desolación. Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, sálvame. Dios, ¿por qué me castigas? Pero aquellos que habían construido su casa en la roca espiritual, en la roca sólida, grande fue su paz. Fíjense en esta enseñanza, porque es curioso, la mayoría de las personas que son religiosas tienden a pensar de que por el hecho de ser religiosos, los terremotos no los van a alcanzar, los tsunamis no les van a hacer nada, nadie se les va a morir, nadie se va a enfermar, Dios me cuida, Dios me salva, ¿ah? Dios me va a salvar, como si hay que salvarse de la muerte, de la enfermedad. Curioso, porque Jesús está diciendo en esta enseñanza que los terremotos y los tsunamis vienen para ambos. Azota la tormenta ambas casas. Y no está hablando de casas físicas, sino de casas metafóricas. Lo que azota es tu estructura, tu sistema de creencias. Y como el que construyó en la arena no tenía ninguna base espiritual sólida, sucumbió a la desgracia. Sin embargo, como el que tenía su casa construida en la roca tenía una base espiritual sólida, que significa entendimiento, conciencia, por lo tanto estaba en paz, estuvo en paz, permaneció en paz. Las tormentas vinieron para ambos, para todos. No porque tú creas en Dios, no va a venir un terremoto y no te va a afectar. La diferencia está en que si te afecta y pierdes la casa, te aseguro que vas a permanecer en paz, porque vas a entender, tienes un entendimiento acerca de las leyes del universo, acerca de la abundancia, del abastecimiento, acerca de las necesidades que son cubiertas por la conciencia universal, por el Padre Celestial. Entonces, no sucumbes, sino que te instalas ya, de hecho, a producir soluciones en lugar de crear más problemas. ¿Paz o tranquilidad? ¿Cuánto trabajas día a día por la paz? ¿Y cuánto trabajas día a día por la tranquilidad? Por la tranquilidad haces muchas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo estás buscando cosas para estar tranquilo, para que no pase nada, para tener tu segurito, tu billetito, tu esto, otro. Eso no te garantiza paz. Va a pasar algo y se te va a perturbar. Ahora, ¿cuánto estás haciendo para adquirir paz? La única manera de adquirir paz es adquirir conciencia, volverte un ser consciente, despierto, iluminado, abierto, con el corazón comandando la vida, no el cerebro, el corazón, la intuición espiritual al frente. Bien, este sería un capítulo nuevo. Seguimos conversando acá en Conciencia y Sentido junto a las enseñanzas del maestro Buda, el maestro Jesús. Nos vemos en el próximo capítulo.